nombre es Mónica Carroza. Hola, soy Elena Menay, soy la psicóloga del liceo. Mi nombre es Julio César Duarte Apablaza. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Yo creo que la salud mental es lo primordial para un ser vivo. Entonces, si tú estás bien de salud, de mente, es porque tú puedes llegar a lograr tus objetivos y estar tranquila y estar bien. ¿Y qué es? Yo creo que es estar bien. Eso para mí es tener salud emocional, familiar, contigo misma, quererte, amarte. En realidad es un conjunto de cosas. Bueno, la salud mental es algo que hoy en día se está viendo como más común el nombre, ¿sí? Como la palabra de salud mental está más recurrente. Después de la pandemia se han visto muchos casos en donde la salud mental ha sido fundamental para el día a día y es algo que se ha quedado bien de lado. La salud mental es lo que se deja mucho de lado en cuanto a que significa un costo, significa un tiempo, significa una motivación para la persona y muchas de esas veces no están dispuestos a tener un costo, ni un tiempo de más, ni tampoco querer expresar ni hablar con alguien que no conocen. Entonces, desde ahí la salud mental es algo muy importante. Bueno, después del estallido social y antes, yo diría que la situación política, económica y social era bastante delicada en nuestro país y con el estallido social esto se agudizó. Siempre la gente se olvida un poco de que en el estallido social hubo gente que sufrió, sobre todo los comerciantes, sobre todo la gente que vivía cerca de los lugares donde se produjo la explosión, y no solamente en Santiago, sino que también en otros lugares. Y después con la pandemia, el encierro, vino esto, ¿cuánto se llama? Agudizar más el problema. Y es que las personas realmente dejaron de hacer muchas cosas, dedicarse, como yo les he enseñado en clase, al ocio. No a la flojera, sino que hacer actividades, juntarse, pololear, salir, recrearse, ir a ver una película, comerse un completo, es decir, salir con la familia. Entonces estuvimos cerrados 2 años y eso afectó, y de acuerdo a lo que yo he escuchado, muy fuertemente, digamos, a nuestra salud mental. Y hasta el día de hoy todavía quedan bastante resabios o situaciones de la pandemia y que posiblemente se sigan repitiendo el próximo año y quizás en 2 años más, porque este va a ser un proceso largo. Nadie, ¿cuánto se llama? Dijo que con la pandemia se terminaban todas las enfermedades. No, sino que las enfermedades que se originaron a partir de la pandemia van a permanecer, como es la salud mental. En nuestro país, la última ronda del termómetro de salud mental en Chile indica que el 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental y el 32,9% evalúa que su estado de ánimo actual es peor o mucho peor en comparación con la situación anterior a la pandemia. Desde el punto de vista del bienestar emocional, aunque el estudio detectó la presencia de diferentes sintomatologías, más del 30% de los estudiantes presenta síntomas severos y extremadamente severos de estrés, ansiedad y depresión. No más de un 22% de los estudiantes ha recibido algún tipo de atención en salud mental. En esta generación creo que se ve mucho, a menudo. Creo que es por la pandemia. Bueno, se culpa la pandemia, pero yo creo que viene por varias déficits de familiar, digo yo. Entonces, por ahí va el tema, más emocional. Se ve mucha crisis de angustia acá en el liceo. Si bien hay niñas que sí tienen crisis de angustia, como también hay niñas que no tienen crisis de angustia y que simplemente
tienden a imitar conductas de sus compañeras. Entonces, como la palabra crisis está mal utilizada, eso es lo que veo yo, que se mal utiliza y que se podría intercambiar, como hacer un cambio de palabra y decir como me siento de una manera extraña, más que una crisis, ¿sí? Como diagnóstico, hay pocas niñas que tienen el diagnóstico de trastorno de ansiedad, que esa es una crisis de angustia. Sí, ha sido bastante extraño, especialmente para mí, porque cuando las niñas tienen problemas de salud mental, vienen las llamadas crisis mentales, etcétera, etcétera. Al principio uno decía, y yo también lo digo, no me vuelvo a lo demás, decía que cuánto se llama, lo estaban haciendo solamente para llamar la atención, pero en realidad hay situaciones de crisis mental en el colegio y es una cuestión que también con el tiempo tendrá que resolverse o aquietarse, pero algunas personas, así como el presidente que lo tiene, que lo reconoce, vamos a tener, ¿cuánto se llama? Que a lo mejor va a pasar mucho tiempo, va a pasar toda la vida de las personas y esa enfermedad se va a transformar en una enfermedad, porque así está declarada ahora y está reconocida como una enfermedad endémica, es decir, la vamos a tener siempre. Y es posible que veamos casos como los que hemos visto durante este año, que hemos en cierto modo normalizado nuestro vivir educacional, que se sigan repitiendo este año y el próximo. Bueno, yo soy la única psicóloga que está acá en el liceo. Y en cuanto a las medidas, estamos haciendo taller para las inspectoras para poder abordar con técnicas de relajación en primera instancia para estas niñas con crisis de angustia. Desde que empezó, ¿cuánto se llama esta cuestión de género? Yo fui uno de los primeros que dije, antes de toda la pandemia y todo lo demás, que ante situaciones, digamos, delicadas de las alumnas, los profesores no intervinieran con los varones porque podría generarse otros problemas. Entonces, y el colegio parece que eso lo tomó y hoy día, cuando se llama frente a situaciones de salud mental, de crisis emocionales, como se les pueda llamar, quien tiene que resolver es la inspectora de nivel, la psicóloga, la asistente social, bueno, y la mujer profesora o profesional que se encuentre más cercana a la niña, porque en realidad los hombres, en este caso por esta cosa de la igualdad de género, no nos podemos acercar a la niña, ayudarla, pararla, sujetarla, porque podría ser malinterpretado. Pero yo creo que las medidas que se han tomado en el colegio han sido las correctas. Una persona en crisis es muy difícil, que se pueda resolver así de manera sencilla y fácil. ¿Cómo mejoraría usted el sistema educativo para combatir las situaciones? Bueno, siempre he sido de la idea que yo pienso que algunos, y a veces yo también, y en general los profesores, a veces presionamos demasiado a los alumnos. A ustedes que son de cuarto, ustedes están viendo que a todos los profesores les están faltando notas y están presionando, y esa presión puede generar y puede producir algún tipo de crisis. Esperar que no ocurra, pero es que pareciera ser que institucionalmente el Estado y todo no nos hemos dado cuenta, aunque lo hemos sacado la mascarilla, hemos avanzado en otras cosas que tratando de normalizar nuestras vidas. Lamentablemente no se nos olvida que todavía estamos en pandemia. Por lo tanto, si estamos en pandemia, estamos expuestos a cualquier situación, no es cierto, negativa que pueda producirse. Negativa lo digo en el sentido, digamos, que alguna situación, ¿no es cierto?, como lo que ustedes me han querido preguntar, es decir, las crisis que sufren emocionales en las niñas, o las crisis de pánico, la salud mental, etcétera, etcétera. Y uno lo ve por la mañana. No crean que por lo menos yo no me hago
me hago el leso, no, pues yo miro las caras, los rostros y veo que hay situaciones que no se demuestran, como otros casos que se ven en el pasillo, las niñas caen al piso, entonces todo eso lloran, se desesperan, pero dentro de la sala de clase es cosa de mirar a las niñas, algunas y están sufriendo, pero no lo están demostrando, lo están guardando. Y eso debiera, de acuerdo a la otra pregunta, el colegio debiera hacer terapia de poder reunir niñas de los distintos cursos, no grupos grandes o por curso, y hacer terapias que les permitan, superar esos momentos de crisis. Yo estoy en contra de suspender las clases. Estoy a favor de que se suspendan las clases, pero que las niñas sean atendidas o unos cursos sean atendidos, digamos, por algún profesional, ya sea interno o externo, para que la niña también aprenda a controlar esas situaciones cuando vienen. Y cuando vienen, que vengan, porque a veces este tipo de enfermedades se resuelven cuando uno las dice, cuando uno las manifiesta. Por lo tanto, la niña que está en crisis no está loca, está echando afuera todo eso que a lo mejor ha soportado durante toda la semana, todo el mes o durante todos los 2 años de pandemia. Y esto, para terminar, me recuerdo que una niña dijo, o alguien dijo, no hay que olvidarse que durante la pandemia muchas niñas tuvieron pérdidas importantes, papá, mamá, abuelo, hermanos, etc. Y eso fue doloroso e incluso no tuvieron la oportunidad ni de ir a sepultarlo. Y decirle gracias o decirle te quiero, que estés bien. Mire, se aplica el reglamento interno, pero yo creo que influye también que tú tengas la capacidad de contener, de aceptación de las alumnas. Entonces es muy importante saber cómo llegar a ella y saber qué le está ocurriendo y aplicar las medidas que corresponden, derivarlas a los departamentos que corresponden, como la psicóloga, la orientadora. Entonces ellas son las personas encargadas de seguir los conductos regulares de acuerdo a lo que le está ocurriendo al alumno. Small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in